Irán vuelve a arder. No se trata de una protesta aislada ni de un episodio menor que pueda apagarse con comunicados oficiales. Lo que estamos presenciando es un levantamiento social de alcance nacional, extendido a lo largo de las 31 provincias del país, con miles de ciudadanos desafiando abiertamente a un régimen que durante décadas ha gobernado mediante el miedo, la represión y el control absoluto de la información. Las calles de Teherán, Mashhad, Isfahán y decenas de ciudades más se han convertido en escenarios de confrontación directa entre una población exhausta y un Estado teocrático que se niega a ceder. El detonante inmediato fue económico, como ocurre casi siempre en los grandes estallidos históricos. Inflación descontrolada, una moneda devastada, salarios que ya no alcanzan para lo básico y un costo de vida que se volvió insostenible para millones de familias. El malestar comenzó en los bazares, el corazón económico tradicional de Irán, y rápidamente se extendió como un incendio imposible de contener. Pero reducir estas protestas a un simple problema económico sería un error monumental. Bajo la superficie, lo que estalló fue algo mucho más profundo, una crisis de legitimidad del sistema político y religioso que gobierna el país desde 1979. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Cuando las marchas crecieron en número y fuerza, las autoridades recurrieron a una de sus armas favoritas, el apagón total de las comunicaciones. Internet, telefonía móvil y plataformas digitales fueron cortadas casi por completo, dejando a millones de personas incomunicadas, aisladas del mundo y entre sí. Este no es un acto improvisado, es una estrategia ensayada una y otra vez por el Estado iraní para controlar la narrativa, impedir la organización ciudadana y borrar los testimonios visuales de la represión. En la era digital, cortar Internet equivale a apagar la luz para que nadie vea lo que ocurre. Sin embargo, el apagón no detuvo las protestas, al contrario, las radicalizó. En ausencia de redes sociales, la movilización volvió a métodos tradicionales, boca a boca, concentración espontánea, consignas coreadas en las noches desde los techos. Las fuerzas de seguridad respondieron con munición real, detenciones masivas y una violencia que, según múltiples reportes, ya ha dejado decenas de muertos y miles de heridos. Hospitales saturados, familias buscando desaparecidos y un clima de terror que recuerda los episodios más oscuros de la historia reciente del país. El régimen insiste en una narrativa conocida. Acusa a potencias extranjeras de instigar el caos, señala a Estados Unidos, Israel y enemigos de la revolución como responsables de la agitación. Pero esa explicación ya no convence a una población que vive la crisis en carne propia. En las calles no se escuchan consignas geopolíticas importadas, se escuchan gritos de hartazgo, de dignidad perdida, de una generación joven que no ve futuro bajo un sistema que controla la moral, la economía y hasta la forma de pensar. Aquí es donde el análisis debe ir más allá del titular. Irán no es un país cualquiera, es una pieza central del tablero geopolítico mundial. Controla rutas energéticas clave, tiene influencia directa en Irak, Siria, Líbano y Yemen y mantiene una confrontación permanente con Estados Unidos y sus aliados. Cualquier fisura interna en Irán tiene repercusiones regionales y globales. Un régimen debilitado en Teherán altera el equilibrio de poder en todo Medio Oriente y sacude los mercados energéticos internacionales. La pregunta clave es si este movimiento tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. La historia demuestra que los regímenes autoritarios no caen por una sola protesta, sino por la acumulación de crisis económica, social, política y moral. Hoy Irán muestra síntomas en todos esos frentes. La economía está asfixiada por sanciones y mala gestión, la sociedad está fracturada, la juventud está desencantada y la élite gobernante parece cada vez más desconectada de la realidad cotidiana del pueblo. También existe una batalla silenciosa dentro del propio aparato del Estado. Ningún régimen sobrevive solo con discursos, necesita lealtad interna,
Cada protesta prolongada aumenta el desgaste de las fuerzas de seguridad, la presión sobre los funcionarios intermedios y el riesgo de fracturas internas. El poder no cae de un día para otro, pero se erosiona lentamente, grieta por grieta, hasta que un evento aparentemente pequeño termina por derrumbarlo. El mundo observa con atención, pero también con cautela. Las potencias occidentales condenan la represión, mientras calculan el impacto estratégico de un Irán inestable. Rusia y China miran el escenario desde otra óptica, evaluando costos y beneficios de sostener a un aliado bajo presión. Nadie quiere un colapso caótico, pero tampoco todos desean la supervivencia intacta del régimen actual. En esta partida, el pueblo iraní es el que paga el precio más alto. Lo que ocurre hoy en Irán no es solo una noticia internacional más, es un recordatorio de que ningún sistema político, por más blindado que parezca, es inmune al desgaste interno. Cuando la economía colapsa, la legitimidad se pierde y el miedo deja de funcionar, incluso los regímenes más duros comienzan a temblar. La historia está llena de ejemplos donde el poder ignoró demasiado tiempo a su propia gente, hasta que ya fue demasiado tarde. Las próximas semanas serán decisivas. O el régimen logra imponer el silencio absoluto mediante la fuerza, o las protestas se consolidan como el mayor desafío interno en décadas. En cualquiera de los dos escenarios, Irán ya no es el mismo. Algo se ha roto. Y cuando un pueblo pierde el miedo, no hay apagón de Internet que pueda volver a encender la obediencia ciega. El mundo debería prestar atención, porque lo que hoy ocurre en las calles de Irán puede redefinir no solo el futuro del país, sino el equilibrio completo de una región que nunca ha dejado de estar en el centro de la historia mundial. Pero hay un elemento aún más profundo que rara vez se menciona en los análisis superficiales: el quiebre psicológico colectivo. Irán es una sociedad joven, con más del 60% de su población menor de 40 años, una generación que no vivió la Revolución Islámica de 1979 y que no siente ninguna deuda histórica con el régimen. Para estos jóvenes, la narrativa fundacional del sacrificio religioso ya no explica la precariedad cotidiana, ni justifica la falta de libertades, ni compensa el aislamiento internacional. Lo que para la élite gobernante sigue siendo una revolución viva, para millones de ciudadanos se ha convertido en una estructura obsoleta que limita su futuro. El apagón informativo, lejos de restaurar el control, ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema. Un Estado que necesita desconectar a todo un país para sobrevivir demuestra que su legitimidad ya no emana del consenso, sino exclusivamente de la coerción. Y la coerción, por definición, es costosa, desgastante y temporal. Cada día que el régimen depende más de la fuerza y menos del apoyo social, se acelera su desgaste interno. La historia lo demuestra una y otra vez. Ningún aparato represivo puede sostenerse indefinidamente contra una sociedad movilizada y sin miedo. En este punto, la economía juega un papel decisivo. Irán no enfrenta solo una crisis coyuntural, sino un colapso estructural. Las sanciones internacionales, combinadas con corrupción sistémica y mala administración, han erosionado la capacidad del Estado para ofrecer estabilidad mínima. Cuando un gobierno ya no puede garantizar empleo, alimentos asequibles ni servicios básicos, pierde su contrato implícito con la sociedad. La represión puede silenciar, pero no puede llenar mesas vacías, ni reconstruir monedas destruidas. Desde una perspectiva geoeconómica, la situación es aún más delicada. Irán es un actor clave en el mercado energético mundial y cualquier desestabilización prolongada impacta directamente en los precios del petróleo y el gas. Los mercados observan con nerviosismo, mientras las grandes potencias calibran escenarios. Un Irán debilitado internamente reduce su capacidad de proyección regional, altera equilibrios en el Golfo Pérsico y obliga a reajustes estratégicos en Medio Oriente. No es casual que cada protesta en Teherán genere ondas de choque mucho más allá de sus fronteras. También emerge una pregunta incómoda para la comunidad internacional. ¿Qué hacer si el régimen intensifica la represión hasta niveles irreversibles? Las condenas diplomáticas tienen un límite y las sanciones adicionales
pueden terminar castigando más a la población que a la élite gobernante. Occidente enfrenta un dilema clásico. Presionar demasiado puede provocar un colapso caótico. Presionar poco equivale a legitimar la represión. Mientras tanto, actores como Rusia y China observan con pragmatismo, priorizando estabilidad estratégica sobre derechos humanos. Dentro de Irán, el miedo ya no es homogéneo. Hay regiones donde la protesta es abierta y constante, y otras donde el silencio domina, no por lealtad al régimen, sino por agotamiento y temor. Este contraste es peligroso para el poder central, porque revela una fractura territorial y social. Cuando un Estado deja de ejercer control simbólico sobre todo su territorio, comienza a perder cohesión. Y sin cohesión, el discurso oficial se convierte en eco vacío. Otro factor clave es la diáspora iraní. Millones de iraníes viven fuera del país y siguen los acontecimientos con atención, influyendo en la opinión pública internacional, presionando gobiernos extranjeros y amplificando voces que dentro del país intentan silenciarse. Aunque el régimen trate de bloquear Internet, no puede bloquear la memoria, ni la identidad, ni la conexión emocional de un pueblo con el mundo. Esa presión externa, aunque indirecta, suma desgaste político. La gran incógnita sigue siendo el tiempo. El tiempo juega en contra del régimen, pero también pone a prueba la resistencia social. Cada día de protesta exige sacrificio, valentía y organización. Sin líderes visibles, porque el régimen los elimina rápidamente el movimiento, se sostiene de forma horizontal, espontánea, caótica, pero genuina. Y esa espontaneidad, aunque difícil de coordinar, es también su mayor fortaleza. No hay una cabeza que cortar para desactivar el cuerpo. Si algo ha quedado claro en este nuevo capítulo de la historia iraní es que el control absoluto ya no es viable en un mundo interconectado, incluso cuando se intenta apagar la conexión. La conciencia política no se desconecta con un interruptor. Las ideas no se detienen con balas. Y la dignidad, una vez despertada, no vuelve a dormirse fácilmente. El régimen puede ganar batallas tácticas, pero la guerra por la legitimidad ya no la controla por completo. Irán se encuentra en una encrucijada histórica. No es el fin inmediato del sistema, pero sí el inicio de una etapa irreversible. A partir de ahora, cada decisión del poder tendrá un costo mayor, cada error se amplificará y cada acto de represión quedará grabado en la memoria colectiva. Los imperios y los regímenes no caen cuando parecen débiles, sino cuando aparentan fortaleza mientras están vacíos por dentro. Lo que hoy vemos en las calles iraníes no es solo protesta, es un síntoma, el síntoma de un modelo político agotado, de una sociedad que ya no acepta vivir desconectada del mundo y de una región que podría estar entrando en una nueva fase de reconfiguración histórica. Ignorar este momento sería repetir errores del pasado. Entenderlo, en cambio, es comprender hacia dónde se mueve el eje del poder en el siglo XXI. Hay que entender que el poder en Irán no solo es político-militar, es simbólico. Durante décadas el régimen se sostuvo construyendo una narrativa de resistencia, sacrificio y amenaza externa permanente. Esa narrativa funcionó mientras la población aceptó vivir en austeridad a cambio de identidad y orgullo nacional. Pero hoy esa ecuación se ha roto. Cuando el discurso ya no explica la realidad cotidiana, se convierte en propaganda vacía. Y cuando la propaganda falla, el poder entra en fase defensiva. El liderazgo iraní enfrenta ahora un dilema estructural. Si reprime con mayor dureza, acelera el aislamiento internacional y radicaliza a la población. Si cede, aunque sea mínimamente, envía una señal de debilidad que puede abrir la puerta a demandas aún mayores. En ambos escenarios, el margen de maniobra se reduce. El sistema fue diseñado para controlar, no para negociar. Y los sistemas rígidos suelen quebrarse cuando el entorno cambia más rápido que su capacidad de adaptación. Este punto es clave. El mundo de 2026 no es el de 1979. La sociedad iraní está más educada, más informada y más conectada culturalmente al exterior,
incluso cuando se intenta bloquearla. La comparación con generaciones anteriores es inevitable. Antes el miedo era suficiente. Hoy el miedo compite con la desesperación. Y cuando una sociedad siente que no tiene nada que perder, el cálculo cambia por completo. Ese es el momento más peligroso para cualquier régimen. Desde el punto de vista estratégico, Irán también enfrenta una sobreextensión regional. Mantener influencia en múltiples frentes externos mientras se lidia con un incendio interno es una carga pesada incluso para potencias consolidadas. Cada recurso destinado a la represión interna es un recurso que deja de proyectarse hacia el exterior. Cada crisis doméstica debilita la capacidad de negociación internacional. Y cada imagen de violencia contra civiles erosiona la narrativa de soberanía moral que el régimen intenta proyectar. Hay además una dimensión silenciosa pero crucial, la fractura entre el Estado y la vida cotidiana. Cuando la política deja de ser una abstracción y entra en la cocina, en el transporte, en el precio del pan y en el futuro de los hijos, ya no hay discursos que la contengan. La protesta deja de ser ideológica y se vuelve existencial. Y las protestas existenciales no se apagan con promesas, porque nacen de la experiencia directa. Muchos analistas cometen el error de buscar un momento decisivo inmediato, un día exacto en que todo colapse. La historia demuestra que los procesos de transformación profunda no funcionan así, son acumulativos. Son capas de frustración, capas de desgaste, capas de pérdida de confianza. Irán está atravesando una de esas capas críticas. Tal vez no sea el final hoy, pero sí es un punto de no retorno psicológico y político. En este contexto, el silencio internacional no es neutral. Cada día que pasa sin una respuesta clara redefine el marco de lo aceptable. Los gobiernos hablan de estabilidad, pero la estabilidad sin legitimidad es solo una pausa antes de una crisis mayor. La pregunta no es si el sistema puede resistir este ciclo de protestas, sino cuántos ciclos más puede absorber antes de colapsar por agotamiento interno. La historia del siglo XXI está llena de regímenes que parecían inamovibles hasta que dejaron de serlo de un día para otro. No porque fueran derrotados militarmente, sino porque perdieron el consentimiento tácito de la sociedad. Cuando eso ocurre, el poder sigue existiendo en el papel, pero ya no gobierna en la conciencia colectiva. Y gobernar sin conciencia social es administrar ruinas. Irán se enfrenta ahora a su propio espejo. No al espejo que el régimen muestra al mundo, sino al que la sociedad sostiene frente al poder. Un espejo que refleja desigualdad, represión, aislamiento y una juventud sin horizonte. Ignorar ese reflejo no lo hará desaparecer. Romper el espejo solo multiplicará los fragmentos. Lo que estamos presenciando no es un evento noticioso pasajero. Es una señal histórica, una advertencia de que los modelos cerrados, verticales y dogmáticos tienen fecha de caducidad cuando chocan con sociedades dinámicas, jóvenes y conscientes. Irán no está solo enfrentando protestas, está enfrentando el desgaste inevitable de un sistema que ya no dialoga con su tiempo. Y cuando un régimen deja de dialogar con su época, la historia comienza a hablar por él. Y la historia, como siempre, no pregunta si el poder está listo, simplemente avanza.